Pascal Janin, director de la empresa Ethknowledge, para la salvaguardia de conocimientos tradicionales y codirector del Plan de Salvaguardia de la Cultura del Esparto, junto con nuestra anterior ponente, María Pía Timón, dentro del marco del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del Instituto del Patrimonio Cultural de España y del Ministerio de Cultura. Pascal, además, es líder de la Iniciativa Internacional de Declaración de la Cultura del Esparto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, y hoy nos hará un recorrido por los usos de esta fibra en la arquitectura tradicional española desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Adelante, Pascal, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos, ¿no? Gracias a ti, María, gracias a Elena también por invitarme a dar esta ponencia. Y oye, gracias sobre todo a todos los que nos están viendo en este momento. Entonces, en el marco de la temática general de este seminario sobre técnica constructiva vegetales en la arquitectura tradicional, he sido invitado para compartir con ustedes información acerca de la utilización del esparto en esta materia. Para ser lo más breve posible, apoyaré mi intervención sobre este diaporama. En primer lugar, deciros que esta intervención es de aproximadamente 25 minutos de duración y va a estructurarse en base a 6 módulos. En el primero abordaré algunos conceptos básicos, dedicaré el segundo a los usos ancestrales del esparto en la construcción. En el tercero os presentaré los usos que se le han dado en la arquitectura tradicional del sureste español. En el cuarto hablaré de sus usos actuales. En el quinto haré un breve repaso por sus usos en la arquitectura tradicional magrebí. Y en el sexto nos interrogaremos sobre sus posibles usos en este sector en el futuro. Por tanto, pasemos al primer módulo para proporcionaros algunas informaciones elementales. El esparto es lo que se recoge indistintamente de dos gramíneas, la atocha, la veis a la izquierda, y el arbardín, la veis a la derecha. En España, los atochares se concentran sobre todo en el sureste peninsular, mientras que los albardinales se extienden en toda la mitad este. Al ser la fibra del esparto de albardín más endeble, en la construcción tradicional ha sido más frecuente el empleo del esparto de atochas. Además, porque antiguamente se construía con los materiales del entorno más próximo, el empleo del esparto en la construcción tradicional se ha dado sobre todo en el sureste español, el lugar donde predominan las atochas. Opa. Ahora bien, el esparto también se ha empleado en la construcción en buena parte del Magreb, ya que la atocha se da en varias regiones de Marruecos, Algeria, Túnez y también Libia. Pasemos ahora al segundo módulo, dedicando algunas palabras a los usos ancestrales del esparto en la construcción. Para hablar de ellos, nos vamos a trasladar a Galera, una población al norte de la provincia de Granada que alberga los vestigios de un antiguo poblado argárico en un promontorio llamado el Castellón Alto. Visitable, este yacimiento arqueológico tiene la peculiaridad
de poseer la reconstrucción de una de las chozas que conformaba este poblado para enseñar al público en qué condiciones eran allí los algarcos de hace unos 3.500 años. En su interior se puede apreciar cómo los moradores del Castellón Alto utilizaban cuerdas de esparto para sujetar los troncos de madera que formaban la estructura de sus chozas y que soportaban la techumbre. El Museo Arqueológico de Murcia da también constancia del uso del esparto en época íbera, con la reproducción de una morada en la que se muestra el uso del esparto para amarrar el cañizo del techo y para esterar el suelo de tierra batida. Esas son las esteras y allí es el amarre del techo de cañizo. En este tercer módulo voy a presentaros ahora los usos que se han dado tradicionalmente al esparto en la arquitectura del sureste español hasta mediados del siglo pasado, época a partir de la cual las técnicas constructivas empezaron a evolucionar de forma drástica. Para hablar de ellos, os voy a enseñar primero la reproducción de una choza típica del entorno de las tablas en el siglo pasado, choza que se puede ver en el Centro de Interpretación del Agua en Daimiel. Como podéis comprobar, las cosas no habían cambiado mucho desde la época ibera. Con el esparto se siguió amarrando cañizos y vigas hasta hace bien poco. Otra evidencia de este uso se encuentra en los vestigios de una caseta que utilizaban los vigilantes de una antigua finca donde se recolectaba el esparto en los años 50. Veis aquí también el amarre del cañizo sobre las vigas. También veis en el fondo aquí este paisaje especial, este espartal que abunda en esta zona. Además, se ha de recalcar que en términos de utilización de esparto, las construcciones burguesas de finales de época moderna y principios de época contemporánea en las grandes ciudades no diferían mucho de sus equivalentes rurales. Aquí en esta casa granadina de finales del 18, con refacheado en el 19 y reformas interiores a mediados del 20, se observa fácilmente su presencia. Aquí lo vemos, en todas estas zonas lo vemos, etcétera, etcétera. En esta casa se han estimado en más de 20 kilómetros los cordelillos de dos cabos, que son estos, enroscados sobre los listones verticales de madera, aquellos, encastrados en los muros, así como sobre los listones horizontales que los coronaban y que soportaban el entramado de viguetas para facilitar en las superficies el agarre de la yesería. Aquí se ve todavía restos de yesería sobre esta viga. También se han estimado en más o menos 2 kilómetros la guita de tres cabos, esta,
aseguradas a las viguetas para sujetar el cielo raso y formar masón sobre el cual se había enyesado los techos. A esta guita me refiero para enyesar los techos. Pero además de utilizarse cuerdas de esparto como material de construcción, también se ha utilizado como materia prima para esterrar suelos. En estas dos fotografías en blanco y negro, tomadas por Julio Cerda y Rico en la postrimería de los siglos XIX y XX, se aprecia a la izquierda eh, un esterrado con pleitas de esparto en una casa de pueblo, y a la derecha un esterrado hecho a base de alfombras tejidas con cordelillo en una sucursal bancaria, un tipo de alfombra entonces muy renombrado y que se producía en Crevillente. En el centro os he puesto una imagen de restos de este tipo de esterrado de Crevillente, y también desterrado a base de pleita de esta casa rural de la izquierda. Esas dos imágenes también dan fe de la diversidad de uso que se ha dado al esparto durante toda esta época en materia de decoración, tanto de interiores como de exteriores. A la izquierda se muestra una fotografía del pabellón del esparto tomada en 1862 por Charles Clifford. Eh, Obra de arquitectura efímera, se había construido para recibir a la reina Isabel II a su llegada en Almería. A la derecha se muestra la colección de espartería exhibida en el pabellón del Servicio del Esparto en la primera Feria Nacional del Campo, celebrada en Madrid en 1950. Finalmente, y también de referirme aquí al uso del esparto en la construcción tradicional para el transporte a pie de obras, de arridos, yesos o escombros en espuertas cuya capacidad estaba perfectamente estipulada para facilitar el recuento. La menor, de 20 centímetros de alto por unos 34 de diámetro, recibía el nombre de espuerta terrera o de mortero, mientras la de siguiente tamaño, de 28 por 42 de diámetro, se designaba como cuartillera o empiladera y se utilizaba para el acarreo de piedras de poco volumen. Por otra parte, Inés y Juan José Navarro describen paso a paso en su estudio constructivo de las edificaciones rurales de Aspe el proceso de montaje de andamios con tablones y cuerdas de esparto, como el que figura en la fotografía de la derecha, fotografía que se tomó en 1945 y que tuvieron estos autores la amabilidad de cederme para realizar esta ponencia. Ya llegado este cuarto módulo, os hablaré ahora de los usos actuales del esparto en la construcción. Los únicos usos que aún se da hoy al esparto como material de construcción consiste en emplearlo en forma de estopa para incrementar la resistencia de molduras de escayola y fijar falsos techos. Ahí veis
la realización de moldura. Aquí veis cómo de alguna forma se utiliza estopa para fijar techos de escayola a un sistema de vigas. Realmente esta fotografía la tomé em, em, porque todavía sujetaban este falso techo, pero se acababa de desmoler para reformarlo. La estopa de esparto está producida por las últimas empresas que aún poseen cardadoras industriales. Aquí tenéis una cardadora industrial. Todas fabrican a la vez estopa de sisal, un producto que gana cada vez más aceptación entre los escayolistas. En cambio, en materia de decoración, el esparto sigue presente pues en forma de persianas y también lo es en forma de alfombras y de esteras. Además, algunos propietarios lo emplean para realzar el carácter rústico de ciertos alojamientos en el ámbito rural. Ese en particular es el interior de una cueva. En este quinto módulo haré un breve repaso por sus usos en la arquitectura tradicional magrebí. Primero, he de mencionar la utilización de esparto por parte de ciertas poblaciones seminómadas que viven en las últimas estepas esparteras que bordean el desierto. Lo utilizan cosiendo entre sí grandes paños tejidos a base de esparto para montar sus propias jaimas. También se producen en el Magreb un interesante mobiliario hecho a base de pleitas de esparto. Más tradicionalmente, el esparto ha sido muy empleado a la hora de fabricar esteras o de rellenar corchonetas. Vemos relleno de un cojín aquí a la derecha y a la izquierda una de estas magníficas esteras de esparto que suelen fabricar en el Atlas. También lo encontramos en edificaciones rurales como elemento de protección térmica de paredes o como rollos de paja para cubrir techumbres de edificios auxiliares. Esos son rollos de paja uh, que se venden en rollo y que se destinan eso a cubrir techumbres de edificios auxiliares. En ciertas poblaciones, además, es utilizado tal cual para cubrir las partes altas de los muros de tapiales. O encima de techos de maderos para soportar el mortero que cubre las terrazas. Allí la bioconstrucción
un fenómeno de moda, sino una tradición constructiva que nunca se ha abandonado. Finalmente, en este sexto módulo, he de mencionar algún posible uso del esparto en las técnicas constructivas del futuro. Ha sido objeto de investigación a través del proyecto Finaiskunst. He de agradecer aquí a Salvador Mancilla, uno de los investigadores a su cargo, por las fotografías que ilustran esta diapositiva. Con este proyecto se ha llegado a la conclusión que la mezcla en pequeños porcentajes de fibras de esparto es apta para el control de la retracción en hormigones, mejorando su tenacidad sin mermar la trabajabilidad de los mismos. Bien, antes de finalizar esta presentación, os haré un breve resumen. En este resumen, destacaré que de cuerda, el esparto se ha empleado desde épocas muy remotas para sujetar vigas y atar enmaderado. También se ha utilizado para facilitar el agarre de la yesería en paredes verticales. Y también se ha empleado para amarrar cañizos, el que se echaba yeso en camarronchones de chimenea, cielos y suelos de plantas altas de vivienda. Actualmente, como material de construcción, solo se emplea en forma de estopa para sujetar falsos techos o incrementar la resistencia estructural de molduras de escayola. En interior se sigue utilizando como persianas, esteras, mobiliario y un sinfín de otros elementos decorativos. Bien, pues llegado a, a esta última diapositiva, también he de deciros que ha desaparecido el esparto como elemento relacionado con el montaje de andamios y el transporte de materiales en las obras. Y está aún por ver si en el futuro se seguirá utilizando el esparto en el mundo de la construcción.